esta noche, Señor, estamos gozosos, estamos felices, porque estamos agradecidos contigo, Señor, porque tú nos has bendecido de muchas maneras, Señor. Gracias, Señor, por tanta bendición que nos das. Gracias, Señor, por darnos este hermoso privilegio de venir a tu casa, de gozarnos aquí, Señor, delante de ti, porque sabemos que aquí estás, Señor, en medio de nosotros, y por eso nos gozamos, Señor. Y queremos, Señor, que tú nos reveles tu palabra, nos la enseñes, nos instruyas. Háblanos, Padre Santo, y nosotros haremos ese esfuerzo, ese sacrificio, Señor, de obedecerte, entre más te conozcamos, Señor, sabemos que más te vamos a amar. Así que queremos conocerte, queremos saber más de ti y queremos saber esa instrucción que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Padre amado. Amén, amén y amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Esta noche, mis hermanos, recuérdense que hoy es día de familia. Esta noche yo quiero hablarles acerca de este tema. Y si se logra leer, ¿verdad? Es que le puse letra un poco más pequeña. Dice: mi casa rodeada por el cerco de Dios. Y encontré esa imagen, me gustó bastante, porque eso yo supongo que es realidad, pues, pero porque en internet aparecen muchas cosas que son falsas. Pero entre todas las noticias que daban del incendio en California, hablaban mucho de una casa que se quedó en medio del incendio y quedó intacta, no le pasó nada. Entonces eso no nos, digamos, no nos deja dudas que Dios la guardó. ¿Por qué la guardó? Él tenía sus propósitos. Algunos dicen que el dueño es cristiano. Gloria a Dios si es por eso, ¿verdad? Definitivamente el Señor tiene promesas para cada uno de nosotros. Tiene promesas grandes, promesas, y a veces uno dice, pero eso no es posible. Pero ahí, si eso es cierto, ahí hay una prueba. Y la palabra dice: caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Esa palabra es verdad. No habrá peste, no habrá ahí sí que saeta que te haga daño. Y eso el Señor cumple su palabra. Y entonces uno se pregunta, ¿verdad? Porque si solo una casa se salvó en todo eso, ¿y todas las demás qué? Entonces Dios no cumplió su promesa con los demás. Lo que pasa es que hay requisitos, hermano. Hay requisitos. Y entonces eso es lo que yo quiero ver. Y dice, miren, dice el libro de Job, capítulo 1, versículo 9. Dice: respondió Satanás al Señor. Porque ahí recuérdense que está Dios allá en el cielo, y dice que los hijos de Dios se presentaron delante de él, y entre los hijos de Dios iba Satanás. Y se presenta también delante de Dios. Recuérdense que él se presenta delante de Dios día y noche para acusarnos. Entonces él se presenta, y entonces Dios le habla y le dice: ¿viste a mi siervo Job? Y entonces Satanás le dice: bueno, pero dice ahí: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Lo que le da a entender, le está diciendo es que Job es fiel porque le conviene. Job ahí dice, te tiene temor, pero porque él sabe que sale ganando. Él es, lo que le está diciendo es: Job es un interesado. Y la verdad que, hermanos, con nuestro Dios, ¿quién no está interesado? Si Dios nos tiene un montón de promesas, y cada promesa, el Señor, miren, el Señor nos pone requisitos y la promesa. Entonces, si uno cumple esos requisitos, viene la promesa. O sea, yo diría, todas las promesas tienen un requisito. Todas las promesas son condicionadas. Tienes esto si cumples esto. Por ejemplo, a los hijos le dice Dios a los hijos: honra a tu padre y a tu madre. Ese es un mandamiento. Pero hay una promesa: y tendrás larga vida
y te irá bien. Entonces, el que quiera larga vida y quiere que le vaya bien, simplemente honre a su padre y a su madre. Entonces, cada promesa tiene un requisito. Entonces, le dice Dios en el verso 10, no, le sigue diciendo Satanás más bien al Señor. Le dice: ¿no has hecho tú una valla? Esa palabra valla, en el título lo dejé como cerco, pero porque algunas versiones lo dicen: ¿no has hecho tú un cerco? Pero aquí dice: ¿no has hecho tú una valla alrededor de él? Número 1, alrededor de él. Número 2, alrededor de su casa. Y número 3, por todos lados, dice acá. Entonces dice, y de todo lo que tiene. Entonces, le has hecho una valla alrededor de él. Él está protegido. Le has hecho una valla a su casa, a su familia está protegida. Has hecho una valla alrededor de todo lo que tiene. Entonces está protegido él, está protegida su familia y está protegida todas sus pertenencias. Todo eso Dios lo guarda. Hay una protección, hay un cerco, hay una valla que cubre, que protege. Y entonces dice: has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Quien dice: por eso es que Job te tiene temor. Pero en realidad, hermanos, todos nosotros hemos sido muy bendecidos. Todos nosotros hemos sido muy bendecidos. Entonces, vamos al este verso 10. Quiero leérselos en la Biblia latinoamericana. Dice: ¿no lo has rodeado de un cerco de protección a él, a su familia y a todo cuanto tiene? Otra vez, ¿verdad? En la Biblia Nácar Colunga dice: ¿no le has rodeado de un vallado protector a él, a su casa y a todo cuanto tiene? Entonces vemos cómo Dios tiene un cerco, un vallado. Mire, es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y entonces, la vez pasada hicimos una cuenta. Es que la Biblia está llena de matemáticas, hermano. La vez pasada hicimos una cuenta porque ahí dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Pero es un ángel, ¿verdad? Es un ángel que nos está haciendo así, ¿verdad? Nosotros estamos ahí, él se está dando vueltas alrededor de nosotros. Y entonces uno diría: bueno, en lo que está aquí, alguien nos puede atacar de este otro lado. Pero en la Biblia dice que un solo ángel mató a 185,000 sirios en una sola noche. Entonces, un ángel mató en una noche 185,000. Entonces, si hacemos cuenta que la noche tiene 12 horas, pero realmente tiene menos. Pero si hacemos cuenta que la noche tiene 12 horas, entonces dividimos 185,000 en 12 horas y nos da que el ángel está a cada segundo. Está al frente, está atrás, está a la izquierda y está al lado derecho. O sea, cada segundo de nuestra vida está protegido por un ángel de Dios. Entonces estamos rodeados. Ese es solo un ángel, pero al Señor no le importa mandar una legión de ángeles, ¿verdad? Entonces, y aquí, ya teniendo esta base, quiero que me acompañen a Eclesiastés capítulo 10 versículo 8. Cuando Dios dice: yo te voy a poner un cerco, yo te voy a poner un vallado, eso significa: nada puede penetrar ese cerco. Si Dios está ahí, nada puede penetrar ese cerco. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Dios va a estar rodeándonos, Dios va a estar cuidándonos, Dios nos va a proteger. Y entonces vuelvo otra vez a la pregunta, ¿va? ¿Por qué hay gente, o a nosotros mismos nos ha tocado en algún momento, que nos ha tocado sufrir? Uno dice: bueno, voy a ir qué sé yo, voy a ir a la zona 1 o voy a ir a la 18 calle y voy a ir a comprar, y lleva su dinero y cuando se da cuenta ya no tiene nada. O
el peor de los casos es, te asaltan con armas, como sea, violentamente, y entonces uno se pregunta, pero no, Dios va conmigo, pues. Entonces, al final miren, Dios ha prometido cuidarnos, ha prometido protegernos. Sin embargo, también debemos de dejar claro que Él es soberano. Él es soberano y Él tiene sus planes, Él tiene sus propósitos. Entonces dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Entonces, no quiere decir que nunca me va a pasar nada malo. En algún momento me puede pasar algo, pero Dios está al control. Y lo que me está pasando, aunque yo no lo entienda en ese momento, yo tengo que tener esa claridad de que Dios está al control. Y si Dios lo permitió, es porque algo mejor me va a pasar. Es porque algo me está enseñando. Y yo siempre tengo que buscar qué me está enseñando Dios de esto. Porque a veces nosotros queremos, solo vemos lo malo y entonces la gente dice, de seguro Dios no está conmigo, o Dios no cumple su palabra. Pero Dios siempre cumple su palabra, pero Dios permite algunas cosas para mostrarnos algo. Y entonces, hermanos, ¿cuánta gente ahí perdió cosas? ¿Cuánta gente, hablando de ese incendio, cuánta gente, hijos de Dios? Porque de entre toda la gente tuvo que haber mucha gente que era fiel a Dios, temerosos de Dios, y algunos de ellos perdieron todo. ¿Por qué perdieron todo? Si Dios lo permitió, Dios tiene sus planes. Si ellos eran fieles a Dios, Dios los va a prosperar, porque Dios les va a restituir todo y se los va a restituir al doble. Así que, pero viendo acá, Eclesiastés capítulo 10 verso 8 dice, el que cava un hoyo cae en él. Pero me interesa la segunda parte, y al que abre brecha en un muro. O sea, Dios hizo un muro, un vallado, un cerco alrededor de nosotros. Y entonces ahí está diciendo, pero puede ser que alguien haga una brecha, una rajadura, una abertura en ese cerco que Dios puso. Entonces, cuando Dios pone un cerco, Dios cumple su promesa, y Él dice, de aquí nada penetra, de aquí nada entra, aquí nadie lo puede abrir. Nosotros mismos sí lo podemos abrir. Nosotros mismos sí lo podemos hacer. Dios no lo va a hacer porque nos va a cubrir. Entonces, el que mora bajo la sombra del Altísimo, dice, no le va a pasar nada. Tienes la protección divina. Entonces Dios va a cumplir su palabra, Dios lo va a proteger, y nada ni nadie puede penetrar ahí. Sin embargo, de adentro hacia afuera, nosotros mismos sí podemos hacer una brecha en el muro. Y cuando nosotros hacemos una brecha en ese muro, ahí dice, y al que abre brecha en un muro, lo muerde la serpiente. Al que le hace una abertura al cerco de Dios, se arriesga a que la serpiente, ¿quién es la serpiente? Satanás. Que el Señor lo reprenda. Es Satanás. Satanás entonces dice ahí, nos puede morder. Entonces depende de nosotros, mis hermanos. Depende de nosotros si nosotros abrimos brecha en el muro que Dios ya puso de protección para nosotros, para nuestra casa. Nosotros podemos en algún momento poder hacer eso. Entonces, esta es la Biblia de las Américas. En la Biblia latinoamericana dice, el que derriba un muro. O sea, podemos hacer una abertura, podemos derribarlo. Igual puede ser que lo muerda la serpiente. La Reina Valera actualizada dice, y al que rompa el cerco, lo morderá la serpiente. La Nueva Reina Valera del 90 dice, el que hace un hoyo, el que agrieta un muro, le hace una rajadura, lo morderá la serpiente. Entonces, Dios deja claro ahí con su palabra
yo les pongo un vallado, yo les pongo un muro, yo les pongo un cerco alrededor de ustedes, alrededor de su familia, alrededor de todas sus pertenencias. De ustedes va a depender si ustedes le hacen una abertura. Entonces, un ejemplo de estos, un ejemplo de las dos cosas que he hablado. Uno, Dios cumple su promesa de cubrirnos. Y dos, uno puede abrirlo. Eso lo encontramos acá. Les voy a hablar un poquito de Balac y Balaam. Eso es una historia que la conocemos bien. Balac es el rey de Moab. Y viene el pueblo de Israel por el desierto. Acabaron, miren, había un rey poderoso, o dos reyes poderosos. Uno es Og, creo que es, y otro es Sehón. Dos reyes poderosos, fuertes. Y viene Israel y los derrota en el desierto. Y entonces el pueblo viene avanzando, y el próximo pueblo que está es Moab. Y entonces este Balac, rey de Moab, le entra el miedo, está temeroso porque mira al pueblo de Israel que va avanzando y se está acercando a ellos. Entonces él dice: voy a ir a buscar a Balaam. Y ustedes pueden leerlo ahí, porque no tengo todos los versos en pantalla. Él llega y le dice, viene un pueblo que viene arrasando con todos, y ese es poderoso, nos va a destruir, así que yo necesito que vengas y me lo maldigas. Y entonces dice en el capítulo 22 verso 6, le dice: ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé, le dice. O sea, este Balaam era un profeta muy conocido. Yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Y entonces empiezan a hablar ahí con los delegados que le envió el rey. Y entonces Dios le dice aquí en el verso 12, Dios le habla a Balaam y le dice: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo, porque es bendito. O sea, Dios ha prometido protegernos. Entonces cualquiera que quiera decir los vamos a destruir, el Señor dice: no lo puedes hacer. No lo puedes hacer, porque mi pueblo es bendito. Así que nosotros somos benditos de Dios. Dios nos ha bendecido, y cuando Dios ha declarado una bendición sobre nosotros, nadie nos puede maldecir. Eso definitivamente, hermano, no hay nadie que pueda hacerlo. Dice el verso 18: y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, dice: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar, ahí dice, el mandamiento del Señor mi Dios. Pero viéndolo desde el punto de vista que lo estamos viendo, Balaam le dice: yo no puedo traspasar el cerco, yo no puedo traspasar ese vallado. Dios ya puso un vallado alrededor de Israel y yo no lo puedo traspasar, para hacer ni poco ni mucho. En el verso 20 dice: y Dios vino a Balaam de noche y le dijo: si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos. Es que, miren, todo esto tiene hay que explicar mucho, pero yo lo voy a pasar por encimita, porque Dios ya le había dicho a Balaam: no vayas. Y entonces les dijo a la gente: no voy, no puedo, Dios no me va a dejar. Ya Dios me dijo que no, y yo no puedo romper ese cerco, por decirlo así. Entonces se van, pero después Balac le envía a otros, le envía ya a príncipes. Y entonces estos vienen y le vienen a hablar a Balaam, y Balaam ya tenía la respuesta de Dios. Y a Dios le había dicho: no vayas. Pero Balaam otra vez le vuelve a preguntar a Dios, porque ya le ofrecieron dinero, ya le ofrecieron riquezas, ya le ofrecieron una recompensa de oro, de plata muy grande. Y entonces Balaam dice: es que esto está bueno,
no puedo perder esa oportunidad de ganar mucha plata, mucho oro. Entonces le vuelve a preguntar a Dios: Señor, como quien dice, ya me dijiste que no, pero ¿me das permiso para ir? ¿Y para qué iba a ir? A maldecir al pueblo. O sea, eso ni se pregunta, hermanos. Pero Balaam lo vuelve a preguntar, y entonces Dios le dice, como quien dice: va, eso querés, anda. Ahí le dice: levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Entonces, en los capítulos del 22, capítulo 22, del verso 22 al verso 35, está la historia donde Balaam va montado en su asno y el ángel de Dios le aparece en el camino, y el asno se va por otro lado porque le tiene miedo al ángel de Dios, que dice que está con la espada desenvainada. Y entonces Balaam empieza a pegarle al asna, y el asna entonces lo regresa a su lugar. Y la cosa es que le pegó 3 veces al asno. Y entonces Dios abre la boca al asno, y el asno le dice: ¿por qué me has pegado estas 3 veces? Toda tu vida te he servido, jamás he hecho algo así. ¿Por qué me has pegado? Y entonces, y Balaam enojado, y entonces ya Dios le abre los ojos a Balaam, y entonces puede ver al ángel, y entonces el ángel le vuelve a decir: ¿por qué le pegaste a tu asno? ¿Por qué has hecho eso? El asno hizo bien en detenerse porque me vio. Y entonces, y era porque Dios estaba enojado con él porque iba por dinero. Entonces, ya más adelantito, en el capítulo 23, verso 8, dice, ya hablando Balaam con Balac, dice: ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Y es que no, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Si Dios tiene protección, si Dios tiene un cerco, tiene un vallado, nada ni nadie lo puede penetrar. Y eso queda bien claro ahí. Entonces, esto en la primera, ya digamos, llegó Balaam con Balac, se reunieron, y entonces Balaam dice: vaya, voy a ver si Dios me deja maldecirlos. Y entonces cuando empieza a profetizar, es cuando dice eso. Ahí dice su primer oráculo, su primera profecía, que según él iba a maldecir al pueblo de Israel, pero en vez de maldecirlos, los bendijo. Entonces, en el segundo oráculo, la segunda profecía, porque Balac no se da por rendido, le ofrece más dinero y le dice: inténtalo otra vez, a ver si me los puedes maldecir. Y entonces en la segunda profecía, es capítulo 23, verso 19, dice, empieza a hablar Balaam, empieza con su profecía y dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no cumplirá. Dice el verso 20: mira, he recibido orden de bendecir. Si él ha bendecido, yo no lo puedo anular. O sea, eso nos deja claro: si Dios ha prometido que nos va a poner que nos ha puesto, porque ya lo puso, que nos ha puesto un cerco, un vallado, un muro de protección, eso nadie lo puede penetrar. Eso es lo que estoy tratando de dejar bien claro acá. En el capítulo 23, verso 21 dice: él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en él el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en él. Está hablando de Israel, dice: Dios los saca de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo. Lo que está diciendo es: Dios sacó a su pueblo de Egipto, pero lo sacó como algo muy valioso. Dice el verso 23: porque no hay, y esto debemos de tenerlo bien claro, hermanos. Miren lo que dice: porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dará a Jacob y a Israel. Ved
lo que ha hecho Dios. O sea, Dios ha decidido bendecirlos y van a ver la bendición de Dios. Va. Verso 24. He aquí un pueblo se levanta como leona y se yergue como león. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que ha matado. Lo está condenando, le está diciendo: ese pueblo te va a venir a hacer pedacitos y yo no puedo hacer nada porque tienen la protección de Dios. Aunque me pagues todo lo que me quieras pagar, yo no puedo hacerles daño. Va, eso quedó claro. Entonces, más adelante, en el capítulo 25, ya se despidieron. Ya Balaam dejó bien claro que él no puede maldecir al pueblo de Israel. Dios lo ha bendecido, él no lo puede maldecir. Eso ya quedó bien claro. Entonces, ya después, en el capítulo 25, aparece otra historia y dice: mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Recuérdense, Moab es el pueblo de Balac. Y entonces dice: y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Y entonces tengo ahí resaltado: así Israel se unió a Baal Peor, y se encendió la ira del Señor contra Israel. Dios los protegió. Llegó Balaam, quiso maldecir, no pudo, porque el cerco de Dios estaba ahí. Pero de repente el pueblo de Israel se comenzó a mezclar con las mujeres moabitas, y estas mujeres moabitas los invitaron a adorar a sus dioses. Y entonces ese cerco se rompió, porque Dios se enojó con ellos. Y entonces, a partir de ahí, vamos a ver, dice en Números capítulo 31, verso 16. Si ustedes siguen leyendo ahí Números 25, después de esto dice que vino una plaga, una mortandad, porque Dios se enojó con ellos. Y entonces en el capítulo 31, verso 16, dice: he aquí, estas fueron, está hablando de las mujeres moabitas, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor. El Señor los tenía protegidos. Y entonces Balaam Balaam ya regresando a la época cuando Balaam estuvo ahí con Balac, y le dice: yo no los puedo maldecir. Pero Balaam se rascaba la cabeza y así como que: ¿cómo hago para sacarle a toda la plata que me está ofreciendo? ¿Cómo hago? Porque no puedo maldecir al pueblo y yo quiero su plata. Y entonces Balaam dice: ya sé cómo. Yo no los puedo maldecir, tú no les puedes hacer daño, ellos sí pueden romper el cerco por dentro. Mandales mujeres moabitas, mandales de esas mujeres hermosas que vayan a seducir a los hombres de Israel. Una vez los hayan seducido, que se las lleven allá a Moab y que se inclinen ante los dioses de ustedes, y el cerco será roto. Pero ¿quién lo rompió? El mismo pueblo. Y entonces ahí dice: fue por el consejo de Balaam. Entonces Balaam le había dicho: mira, yo no puedo hacer nada, pero te voy a vender un consejo. Haces esto, pagame, haces esto, y vas a ver cómo van a caer. Y el cerco se rompió. Hermanos, murió una cantidad enorme de gente.
entre el capítulo 31 y el capítulo 24, que es donde aparece la historia esta, ustedes pueden buscar ahí, murió una cantidad enorme de gente por la plaga que Dios les mandó. Pero no solo eso, porque Dios también le dijo a Moisés, mira Moisés, le dice, el pueblo me tiene enojado, revisa quiénes de los jefes, está hablando de liderazgo, quiénes de los jefes de las tribus se metieron con estas mujeres moabitas. Mátalos. Aparte de la, no me asusten por favor, aparte de la plaga, mata a los jefes. Entonces viene Moisés y le dice a los jueces, porque ahí habían jueces, le dice a los jueces, cada uno de ustedes mate a su familiar que se haya mezclado con las moabitas. Y entonces los jueces salieron, hermanos, qué tremendo para los jueces. No le dijo a los jueces, vayan a matar a los vecinos, vayan a matar a su propia familia que se haya metido con mujeres moabitas. Y entonces los jueces mataron, hermanos, mataron, literal, mataron a sus hermanos, mataron a sus primos, mataron a sus propios padres, a todo aquel que se mezcló con moabitas. Los jueces los mataron entre familia. Y entonces después de eso dijeron, ya matamos a todos. Se reunieron en la plaza y toda la gente llorando, hermanos, llorando por la gran mortandad que había habido. Y la plaga, aparte de lo que mataron los jueces, la plaga seguía matando, seguía, era una plaga como que iba así avanzando, y conforme iba pasando, la gente iba cayendo muerta. Y entonces, estando ellos en la plaza llorando, aparece un hombre, no tengo el nombre aquí ahorita en mente, aparece un hombre de ahí de Israel, que venía de Moab. Traía, no sé si abrazada de la mano, la cosa es que venía con una moabita. Y tal fue el caso, hermanos. Miren, yo me imagino que su casa estaba enfrente de la plaza, porque todo el pueblo llorando. Este hombre viene con la moabita, se mete a su casa enfrente de todo el pueblo, toda la gente mirando, pues, toda la gente llorando por los muertos, y mirando al hombre que venía con la moabita, entró a su casa a tener relaciones con la moabita. Entonces es cuando se levanta aquel, ¿cómo se llamaba se me va el nombre, del que clavó una lanza sobre ellos dos? Griten porque soy sordo. Fineas. ¿Ah? ¿Cómo? Finés, gracias amigo, gracias. Es que a veces se me olvidan las cosas. Finés, un sacerdote, los vio que entraron, está viendo la ira de Dios, toma su lanza, entra a la casa, llega a la habitación, los dos están con las manos en la masa, le clava la lanza al hombre. La lanza penetró en el hombre y en la mujer al mismo tiempo, los dejó clavados en la cama, y la plaga se detuvo. Y Dios dijo, bendito este hombre Finés, porque tuvo celo por mí. Finés detuvo la plaga. Quiere decir, Finés volvió a reparar el muro. Entonces, Dios tenía protección, ellos mismos lo rompieron. Entonces, creo yo que he dejado claro que Dios cumple su palabra de protegernos, pero nosotros podemos romper el muro. Entonces la pregunta es, ¿cómo se fortalece ese cerco de protección?
Porque todos queremos que nuestra casa esté protegida. Algunos no, hermanos. Todos queremos que nuestra casa tenga así un vallado de ángeles alrededor. Y si viniera una catástrofe, que nuestra casa sea una de esas, como la que se quedó allá en California, intacta. Porque Dios lo ha prometido, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que ese muro no se rompa? Para que ese cerco esté bien puesto. Entonces dice el mismo libro de Job, capítulo 1, verso 8. Y el Señor dijo a Satanás: ¿te has fijado? Y yo pongo ahí resaltado: mi siervo. ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Y entonces da otras características. O sea, Satanás dice: yo no puedo traspasar ese cerco. Él lo reconoce. Yo no puedo traspasar ese cerco. Y entonces Dios le dice: claro, Job es mi siervo. ¿Qué tenemos que hacer para reforzar el muro? Servirle. Servirle. Cuando le servimos, el Señor dice: me estás sirviendo, eres mi siervo, te voy a proteger. Hermanos, ustedes busquen en la Biblia y van a encontrar ahí: porque eres mi siervo, porque eres mi siervo, yo te guardaré, yo te protegeré, yo te cuidaré. Entonces Dios protege a aquel que le sirve, pero le sigue dando. Él es un hombre, dice, es intachable. Nadie puede decir: ese cometió tal pecado. Nadie lo puede juzgar, porque no da lugar. Es lo que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de ser, ¿cuál es la palabra ahí? Que no tengan de dónde agarrarlo. Y ahora dice: es recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Con esas características tenemos suficiente para que nadie pueda penetrar el cerco de protección que Dios tiene para nuestra casa. Nadie lo puede penetrar. Entonces ahí podemos ver: número 1 es siervo, número 2 es su conducta, su testimonio. Es temeroso de Dios. Pero queremos que nuestra casa esté protegida. Seamos temerosos de Dios. Seamos temerosos de Dios. Entonces miren, Génesis capítulo 26, verso 24. Dice: y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Entonces aquí, con el que le dijo: no temas, es: yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Pero le está diciendo: te voy a bendecir de una manera grande, te voy a multiplicar. La bendición que tenía Abraham te la voy a traspasar a ti. Esa bendición grande, mi bendición está contigo. Te voy a bendecir, te voy a multiplicar por amor, porque Abraham fue mi siervo. Entonces, cuando nosotros servimos, protegemos nuestra casa, y estamos protegiendo la casa de nuestros hijos también, nuestra descendencia. Isaías capítulo 42, verso 1. He aquí mi siervo. ¿Y qué dice ahí? A quien yo sostengo. O sea, el que es siervo, ese, mi escogido, yo lo sostengo, él no va a caer. A él nadie, Jesús dice después: nadie lo arrebatará de mi mano. Los que el Padre me ha dado, nadie los arrebatará de mi mano. Y nadie los arrebatará de la mano del Padre también.
Entonces, yo te sostengo, yo te cuido, yo te guardo, porque eres mi siervo. Sirvamos al Señor, hermano, pero sirvámosle como a Él le gusta. Porque servir, podemos servir, pero que Él se agrade de nuestro servicio es diferente. Entonces, ¿cómo hay que servir al Señor, hermanos? Con gozo, con alegría. El cristiano no debe tener mala cara. A ver, el cristiano no debe tener, pero bien, hermano, no lo digan con mala cara, por favor. En quien mi alma se complace. ¿De quién dice Dios, dice el Padre que se complace? ¿Dónde lo dijo en otro lado? Cuando se bautizó Jesús. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, el Señor se complace de aquellos que le sirven. Dice Isaías capítulo 52, verso 13: he aquí, mi siervo prosperará. Promesa de Dios, mis hermanos. Te voy a prosperar. A Isaac le dijo: te voy a bendecir, te voy a sostener y te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Aquí dice: te voy a prosperar. No solo eso, dice: será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado el siervo. Ahora veamos. Entonces ya vimos. Número uno, el que le sirve. El que le sirve, protegido, sostenido, multiplicado, prosperado, levantado, exaltado. Volviendo a Job, capítulo 1, verso 5, dice: y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. ¿Qué significará santificar? A los hijos. Hermanos, como padres tenemos que orar por nuestros hijos. Tenemos que ungirlos. Tenemos que, hermanos, tenemos que darles instrucción, darles enseñanza. Si alguno de ellos se está como que yendo por mal camino, tenemos que estorbarles el pecado. A veces decimos: no, pero ya está grande, ya es su problema. No, hermanos, sigue siendo nuestra responsabilidad, porque Dios nos va a pedir cuentas de nuestros hijos. Entonces vemos que alguien está fallando. Un momento, eso no se hace. Ya están viejos, siguen siendo nuestros hijos. Entonces, hermanos, santifiquémoslos, consagrémoslos. Los que tienen niños todavía pequeños, facilito, no los dejen en casa, tráiganlos a la iglesia. Es que mucho fastidian. Aquí los componemos. No, hermano, no importa. De verdad no importa. ¿Se recuerdan de aquel niño? Ahí está, no lo miro así con mala cara, ¿va? Aquel niño que, hermanos, de verdad se los digo, cómo me costaba predicar. Porque aquí adelante se ponía a jugar de carrito y hacía, y yo predicando, nunca le llamé la atención. ¿Saben qué? Nunca me enojé, porque yo he conocido a unos pastores: saquen a ese niño de aquí, o lo callas o te vas con todo el chimpayate. De verdad, hermanos, parece broma, pero yo he aprendido: a los niños hay que tenerlos aquí. Que molestan, gloria a Dios, porque son niños. Que molesten,
El que no lo aguante, que se tape los oídos. Después se los destapamos. Pero si lo ven ahora, tranquilito está allá. Y cualquiera, miren, hay gente que me ha dicho: pastor, pero si, ¿para qué quiere que lo traiga si ni atención ponen? Pregúntenle de qué hablé y se van a dar cuenta. Miren, uno de mis hijos en la escuela, ay Dios, la maestra acá casi que cada día nos llamaba, que no pone atención, que estoy explicando y él anda con su carrito ahí y él anda allá y él nunca se está sentado en su silla, anda por allá. Y le hacían preguntas y se sabía todo lo que la maestra enseñaba. Y entonces un día vamos a ver cómo hacemos que se quede quieto. Lo logramos dejar quieto ahí amarrado a la silla. Le hicieron preguntas y no sabía nada. Y no fue por gana de fastidiar. Él necesitaba estar en movimiento para poder poner atención. Entonces yo por eso es que también lo sé, que los niños que mucho fastidian, ¿va? No, los niños no fastidian. Es que son tan inquietos porque son inteligentes. Entonces dejémoslos. Cuando ya tengamos un área adecuada para ellos, entonces ahí sí voy a poder decir, bueno, que no fastidie, que se vaya a su aula, ¿va? Pero aquí, hermanos, ¿qué otra nos queda? Que vengan. Así que nadie me va a poner el pretexto: es que no lo llevo a la iglesia porque mucho molesta. El que molesta es el papá, voy a decir. Que me molesta, va, que no lo traiga. Santifiquémoslos, consagrémoslos, traigámoslos a la iglesia, oremos por ellos, bendigámoslos, declaremos bendición sobre ellos y van a ver la diferencia. Ese mismo versículo 5 dice: y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. A ver, aquí prediquen ustedes, ¿qué significa eso? ¿Qué significaba en aquel tiempo presentar holocaustos? Ofrendas. O sea, mire, estamos hablando del cerco de protección. Job ofrendaba por sus hijos para protegerlos a ellos. Entonces, un verso bien conocido, Malaquías 3:10: traed vuestros diezmos al alfolí. Y entonces dice el verso 11: y por vosotros reprenderé al devorador. El devorador no va a poder romper el cerco, porque Dios lo va a reprender. Pero para que Dios lo reprenda, ahí está intermitente para que uno se fije bien qué es lo que dice. Para que Dios reprenda al devorador, hay que traer los diezmos al alfolí. Cantares capítulo 7, verso 4. Verso 4, porque me quedan 4 minutos. Miren lo que Dios dice. Le está diciendo a su amada. Entonces aquí se lo están hablando a la mamá. Y dice: tu cuello como torre de marfil. ¿Para qué sirve una torre? Ahora están de moda las torres para poner antenas. Pero en un cuartel, ¿para qué tienen una torre? ¿Dónde están los vigilantes? Entonces le está diciendo ella a la mamá: tú eres una mujer que vigila. Tus ojos, tu pelo y tu boca, ¿va? Tus ojos como estanques en Hesbón, junto a la puerta de Bat Rabim. Tus ojos
Sí, ya le dijo, tú eres una que vigila. Tú, hermano, ¿qué hace un vigilante? No solo está mirando. ¿Qué hace un vigilante? O sea, está atento, observando todo. Pero cuando mira algo extraño, inmediatamente toma su radio y aquí Águila 1 comunicándose. Peligro, peligro, peligro. Es que de eso se trata. Vigilante. Entonces, hermanos, vigilemos la casa. Vigilemos qué está pasando. Hay peligro, hay problemas, hay algo que pueda hacerle daño al cerco. Recuerden que el daño se hace por dentro. Entonces está aquella mujer que perdió una moneda, ¿se recuerdan? La parábola de la moneda perdida. Esta mujer dice que perdió una moneda muy valiosa. Esa moneda era aquellas, como decir, un anillo de compromiso. Se lo había dejado el novio. Y entonces era: yo voy a regresar, volveré para casarme contigo. Y si tú me esperas, como prueba de que tú me estás esperando para casarte conmigo, vas a proteger esta moneda. Cuando yo regrese, me la vas a devolver y yo me casaré contigo. Y entonces esta mujer perdió la moneda. Para quedarse solterona el resto de la vida, hermanos. Entonces para ella era de mucho valor y la perdió. ¿Y qué dice que hizo? ¿Qué hizo la mujer para encontrar la moneda? Se puso a barrer, a limpiar la casa. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo es que ustedes barren, hermanas? Cuando viene la suegra, dice. No, hombre. Se barre la casa porque está sucia, porque hay inmundicia, porque hay suciedad. Entonces, para no perder, o sea, ella perdió la moneda porque saber qué desorden había en su casa. Entonces se pone a limpiar, se pone a ordenar. Entonces, saquemos toda inmundicia de la casa. Limpiemos la casa para no perder, para que no se rompa el muro. Entonces dice: tus ojos son como, tus ojos están en la puerta, dice ahí. Porque aparte está arriba, la torre es arriba, la torre es en lo alto. Tus ojos están en la puerta. Saben que nunca se me olvidó la cita de ese verso. Salmos 24:7. 24 horas, 7 días a la semana, ¿va? 24:7, ¿qué dice el Salmo 24:7? Apréndanselo, hermanos, está facilito. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. O sea, levanta tú eres la puerta. Levanta tu cabeza y está atento que entra y que sale de la puerta. Y después dice: para que entre el Rey de la Gloria. O sea, ten cuidado que lo que va a entrar sea lo que venga de Dios y no lo que venga del enemigo. Cuidemos eso, hermanos. Luego dice: tu nariz. ¿Alguien sabe qué figura tiene la nariz en lo espiritual? Los ojos, la visión. Pero la nariz, ¿qué figura es? Esto huele rico. Entonces las mujeres tienen un don tan especial. Aquí hay algo que me huele mal. Y no es comida. Espiritualmente hay algo que me huele mal. No sé qué es, dicen. ¿Verdad que se dicen, hermanas?
No sé qué es, pero esto me huele mal. Don de discernimiento. Usemos el don de discernimiento en la casa para que no se rompa el muro. Me pasé del tiempo. A la gran. Solo este les leo. Vino entonces a mí la palabra del Señor diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo respondí: veo una vara de almendro. Y me dijo el Señor: bien has visto, porque yo velo. El Señor está velando para que su palabra se cumpla. Él ha prometido ponernos un cerco. Él vela para que ese cerco esté protegiéndonos. Entonces, resumiendo, Dios ya puso el cerco y Él va a velar porque ese cerco cumpla su propósito. Eso sí, si nosotros lo rompemos por dentro, la serpiente nos puede morder. Cuidemos nuestra casa, hermanos. Velemos porque ese cerco permanezca intacto. Dice también que los ojos del Señor recorren sobre la tierra para velar que su palabra se cumpla. Así que en el nombre de Jesús, Padre, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que nos abras el entendimiento, que esta enseñanza, Señor, esta palabra que hoy hemos recibido, que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos, Señor, y que podamos ser como esos que están allá arriba en la torre, vigilando, observando, cuidando, atentos, Señor. Que tengamos nuestros ojos puestos en la puerta para velar que no entre nada que no venga de ti, para que nosotros mismos no rompamos ese cerco que tú has puesto alrededor de nuestra casa, de nuestra familia, de todo lo que poseemos, y que podamos guardar también a nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Dios les